Hola una vez más amigos, bienvenidos y saludos desde Chicago. Para este video elegí uno de los hechos más insólitos y no tan conocidos de la Segunda Guerra, uno de esos hechos sobre el que el mundo todavía se pregunta ¿cómo puede haber sucedido un hecho así? Espero que les interese. El día 3 de julio de 1940, la flota inglesa registró sus cañones de 15 pulgadas sobre la armada francesa y destruyó los navíos de guerra anclados en el puerto Mersa-el-Kebir, incluyendo el moderno acorazado de Dunkerque y un número de cruceros y destructores. Este hecho, en el que la flota de Gran Bretaña disparó a boca de jarro sobre la armada de la nación que 2 semanas previas había sido su aliada, es una de las grandes, inexplicables ironías de la guerra. La última parte de mis 6 videos anteriores sobre la Segunda Guerra Mundial había concluido con las fuerzas nazis apoderándose de Polonia en septiembre de 1939, ante la inacción de sus supuestos aliados, Francia e Inglaterra. Vamos ahora a julio del año siguiente, 1940. El mapa de Europa había cambiado radicalmente en estos 10 meses. En el increíble lapso de 4 semanas, Hitler había ocupado sucesivamente Bélgica, Holanda, Francia y el resto de los países mostrados en el mapa en color marrón claro. De los países escandinavos, solo Noruega y Dinamarca habían tenido el coraje de oponer resistencia. Los países en marrón oscuro, incluyendo los mostrados al norte de África, en el sur de la imagen, eran ahora países colaboradores del Tercer Reich. Suecia, junto con Irlanda, Portugal, España, Suiza y otros estados menores, consiguieron permanecer neutrales durante la Segunda Guerra. Francia había sido dividida en la Francia ocupada al norte y Francia libre al sur. El gobierno de la llamada Francia libre, dependiente del Tercer Reich, residía en la ciudad de Vichy, por lo que era conocido también como el gobierno Vichy. Mussolini, deslumbrado por las conquistas de Hitler y envidioso de la increíble rapidez de sus victorias, había declarado la adhesión de Italia al conflicto, creando el eje Berlín-Roma. Gran Bretaña estaba ahora sola y aislada. El mundo entero, incluyendo a Hitler, se preguntaba cuánto tardaría Inglaterra en capitular. Winston Churchill, finalmente reconocido como una de las solitarias voces que había predecido las intenciones de Hitler, había sido elegido primer ministro de Inglaterra el 10 de mayo de 1940, el mismo día que Francia se había rendido a las fuerzas nazis. Churchill, en nombre de su majestad, había declarado repetidas veces la intención de Inglaterra de continuar peleando sola si fuera necesario. En realidad, después del desastre de Dunkerque, no le quedaba otra opción. No obstante la situación, Churchill aseguró en un discurso en el Parlamento:
Los tres servicios de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Aviación, están confiados en la victoria final. Saben que deben esperar supremos esfuerzos de su parte y por parte del pueblo, pero sin razones para sentir pánico o temor. Y continuó: la batalla de Francia ha concluido y a pesar de lo acontecido, los ingleses nunca perderemos nuestro sentido de camaradería con el pueblo francés. Ahora comienza la batalla de Inglaterra. Del resultado de esta batalla depende nada menos que la supervivencia de la civilización cristiana. El total de la furia teutónica pronto será arrojado sobre nosotros. Hitler sabe que debe rompernos o arriesgarse a perder la guerra. Preparémonos entonces para cumplir con nuestra tarea, para que una vez obtenida la victoria podamos decir: esta ha sido nuestra era más gloriosa. Valientes palabras, dignas del magnífico orador. Pero más tarde Churchill confesó que la pregunta prevalente en su mente era: ¿cómo vamos a hacer para ganar? Inglaterra poseía intacta su flota de guerra, en ese momento la más poderosa del mundo. Hitler no podía intentar una invasión de las Islas Británicas hasta asegurarse que la Luftwaffe poseía supremacía del aire y protegería sus fuerzas de invasión de las poderosas naves británicas. La batalla de Gran Bretaña, donde los Spitfires y los Messerschmitt de las fuerzas aéreas de ambos países decidirían si Hitler lanzaría o no la invasión, no había comenzado todavía. Mientras tanto, Inglaterra recibía por mar ayuda de Estados Unidos en la forma de pertrechos, rifles, municiones y alguna artillería de menor calibre. Pero lo que más necesitaba en ese momento Inglaterra eran destructores para proteger los convoys en el English Channel y en el Mar del Norte de los submarinos germanos que estaban haciendo estragos. Churchill era reacio a usar la flota inglesa en ese área. La zona crítica estaba al alcance de las numerosas bases aéreas alemanas al norte de Francia. Y Churchill no quería arriesgar los navíos que a lo mejor más tarde debían proteger las islas de la invasión. Hitler ahora tenía toda la costa norte de Francia y habían puesto una serie de bases aéreas de manera que la Luftwaffe podía alcanzar prácticamente cualquier parte del canal. Churchill había escrito a Roosevelt en varias ocasiones solicitando 50 o 60 destructores de la Primera Guerra que ahora languidecían en las bases de las costas de Estados Unidos. Pero aparte de que en Estados Unidos el público estaba en favor de no meterse en la guerra, en favor de una política de aislación, y lo mismo en el Congreso. Aparte de eso, Roosevelt y muchos otros dudaban de las afirmaciones de Churchill que Gran Bretaña nunca se rendiría. Roosevelt preveía una situación en la cual Inglaterra finalmente se declaraba derrotada y entonces Roosevelt debía explicar al Congreso la razón por la pérdida de todos los buques y las ayudas enviadas a Inglaterra. Antes de comprometerse a enviar la ayuda solicitada, Roosevelt exigía una prueba contundente de las intenciones del gobierno de Inglaterra de no rendirse. La prueba se presentaría en circunstancias trágicas
el 3 de julio. Los navíos de guerra de Francia formaban una formidable armada, segunda solo a la de Inglaterra. Francia se había rendido y para Inglaterra era el momento de definir qué pasaría con la flota francesa. Una de las condiciones del armisticio, firmado por Francia en el momento de rendirse, especificaba que la flota de guerra francesa no sería usada en operaciones bélicas, es decir, no sería usada por Alemania en batallas navales. Podía ser usada por la Francia libre para mantener orden en sus colonias. Francia poseía una serie de colonias en África y en el Caribe, como vamos a ver. Parte de su armada estaba anclada en algunos puertos de esas colonias. Como dijimos, Hitler contaba ahora con los recursos de casi todos los países de Europa. Inglaterra estaba aislada, con solo su marina para defenderla. Churchill vivía permanentemente torturado por la idea de que las flotas de Francia y Alemania unidas constituirían una fuerza naval superior a la de Gran Bretaña. Y además estaba el peligro de la flota de Italia, también de un tamaño considerable. La flota de guerra de Gran Bretaña era la mayor fuerza protegiendo las islas, como dijimos, y no podía permitir que llegara a ser amenazada por una fuerza igual o mayor. Churchill declaró: la armada francesa debe ser alejada, separada del control del Tercer Reich o destruida a cualquier costo. La Armada de Francia Libre, así llamada porque estaba bajo el control del gobierno de Vichy, estaba distribuida en 3 lugares, como vamos a ver. Aquí vemos la distribución de la flota francesa. Una menor parte, aproximadamente la quinta parte de la flota, estaba anclada en los puertos de Portsmouth en Plymouth, al sur de Inglaterra. Del resto, la mitad estaba en el puerto de Toulon, en la llamada Francia Libre. La otra mitad estaba situada en el puerto de Mers el-Kebir, en la costa norte de Argelia. Argelia en este momento era una colonia francesa. La flota anclada en Mers el-Kebir incluía 5 acorazados, 6 destructores y varios submarinos, y constituía la mayor amenaza. La armada francesa en ese momento estaba al mando del almirante François Darlan. Aquí vemos una foto de François Darlan, el jefe de la flota francesa. Darlan era un almirante de excelente reputación, un militar de honor, conocido y respetado por las fuerzas navales de todo el mundo. Darlan había estado al comando de la Armada francesa por 10 años y la había convertido en una fuerza eficiente y disciplinada. Los marinos de la flota le tenían una lealtad indiscutible. Churchill había conocido a Darlan en Inglaterra en diciembre de 1939 y había quedado impresionado por su inteligencia y su obsesión hacia su trabajo. Y en ese momento, por una de esas inexplicables ironías de la guerra, Darlan y Churchill eran enemigos. En reuniones anteriores, cuando Francia e Inglaterra eran aún aliados, Darlan había asegurado repetidamente a Churchill que cualquiera fueran las circunstancias, no permitiría que la flota francesa cayera en poder de los alemanes. Pero Churchill no estaba dispuesto a arriesgar la armada francesa pasando a control del Tercer Reich, solo basado en las palabras de Darlan.
Churchill y el alto comando de la Marina decidieron ejecutar la operación Catapulta, catapulta en inglés. Esta operación estaba destinada a neutralizar el peligro, apoderándose o destruyendo, si era necesario, la flota francesa. La persona al comando de la Marina Real, de la Royal Navy, para llevar a cabo esta operación en los diferentes puertos donde las naves de Francia estaban refugiadas, fue el almirante Sir James Fowles Somerville. Somerville era un almirante de experiencia que había combatido ya en la Primera Guerra. Más tarde se distinguió en la persecución y destrucción del Bismarck y fue comandante en jefe de la Marina Real del Este en los combates contra los japoneses en la Guerra del Pacífico. Churchill mismo reconoció la grotesca, la difícil tarea de atacar a quien hasta hacía unas pocas semanas había sido un aliado. Y le dijo a Somerville: usted está a cargo de una de las misiones más desagradables y difíciles que un almirante ha debido enfrentar. Pero es de absoluta y vital importancia que se lleve a cabo. El grupo mayor de la Armada de Francia Libre estaba anclado en un puerto de Argelia llamado Mers el-Kebir, como se puede apreciar en el mapa. Recordemos que Argelia era una colonia francesa, ahora bajo el control del gobierno de Vichy, teóricamente un gobierno neutral. Aquí tenemos una imagen de el-Kebir actual. Se puede apreciar la bahía, el muelle de protección y donde termina el muelle a la derecha de la foto, la salida del puerto. El grupo de la llamada Fuerza de Francia Libre en Argelia era el más temible de los grupos franceses. Estaba formado por los modernos acorazados Dunkerque y Strasbourg, los acorazados de la Primera Guerra Provence y Bretaña, 3 modernos cruceros, 6 modernos destructores, un antiguo portaaviones con un hidroavión y una cañonera. El Strasbourg y el Dunkerque eran 2 acorazados capitales de primera línea, diseñados después de la Primera Guerra. Eran las naves más veloces y mejor armadas del momento. Podían alcanzar una velocidad de 50 km por hora. Iban armados con 8 cañones de 13 pulgadas montados en 2 torres cuádruples, con un alcance efectivo de 15 kilómetros. Aquí vemos un esquema que muestra la distribución de la Armada francesa en el Kebir antes de la acción. Los buques mayores, mostrados en la parte superior de la figura, estaban sujetos en la parte interior de la pared de defensa y detrás del marcado Defense Boom, una red de protección contra el paso de submarinos. En esta foto vemos a los almirantes que iban a enfrentarse en la batalla. Del lado inglés vemos al jefe de la flota, el vicealmirante Sir James Somerville. Como ya mencionamos, Somerville era un marino de experiencia que había combatido en la Primera Guerra y que después de El Kebir tuvo una participación importante en la persecución y el hundimiento del Bismarck, el superacorazado alemán Bismarck.
Somerville no participó directamente en la operación El Kebir, no estaba físicamente presente, la dirigió desde su base en Gibraltar. El capitán Cedric Holland, que vemos en la foto de al lado, fue elegido por Somerville, que era su jefe, para que se hiciera cargo directo de la operación del Kebir. Holland era un comandante de alta reputación y que había mantenido una excelente relación con sus opuestos en la marina francesa y que hablaba bien francés. O sea, Holland en el momento de la acción tenía amigos íntimos en la marina, entre los oficiales de la marina francesa. Del lado francés vemos al almirante François Darlan, del cual hemos hablado, que era el jefe supremo de la Armada francesa. La conducta de Darlan desde la firma del armisticio, el armisticio cuando Francia se rindió a Alemania, la conducta de Darlan había sido ambivalente. Oscilaba entre su lealtad al gobierno de Vichy, que era el que tenía control de las fuerzas francesas, oscilaba entre su lealtad al gobierno de Vichy y su resistencia a que Alemania tomara control de las fuerzas marinas de Francia libre. Esa actitud incierta fue lo que motivó que Churchill no confiara plenamente en su promesa de nunca dejar que las fuerzas alemanas ocuparan sus naves. El almirante francés Marcel Gensoul, en la próxima foto, era el que estaba al mando de la flota francesa en el Kebir. Gensoul era un marino sumamente leal al gobierno de Vichy y había ascendido rápidamente por los rangos. En 1932, siendo relativamente joven, había recibido el grado de contraalmirante. Los acontecimientos del Kebir tuvieron un profundo efecto en su carrera, un efecto negativo, y Gensoul se retiró en 1942, 3 años antes de la terminación de la guerra. Churchill había asignado la llamada Fuerza H para neutralizar las fuerzas navales francesas. Churchill había sido por muchos años primer Lord del Almirantazgo, la posición política más alta en la Marina inglesa. Tenía gran experiencia en la capacidad y el manejo de la flota y se aseguró que la operación no corriera riesgos. La denominada Fuerza H, que iba a ser comandada por Holland, era una fuerza realmente impresionante, formada por 3 acorazados, 2 cruceros, 11 destructores y un portaaviones. Incluía los acorazados Valiant, Resolution y el mejor buque de la Marina Real, el poderoso HMS Hood. Aquí vemos los acorazados de la llamada Fuerza H, el Hood, el Valiant y el Resolution. Los navíos de guerra ingleses tienen las iniciales HMS antes del nombre, que significa en servicio de su majestad, His Majestic Service. El Hood disponía de 8 cañones de 15 pulgadas, 6 tubos lanzatorpedos y una armadura de 30 centímetros. Era un buque realmente formidable. La Fuerza H inglesa arribó a Mers el Kebir en las horas tempranas del día 3 de julio y se detuvo a la vista del lugar en donde estaba anclada la armada francesa. El capitán Cedric Holland, a cargo de la Fuerza H, siguiendo las órdenes de Somerville era el almirante jefe, se preparó para la desagradable tarea de entregarle el ultimato a los franceses.
El ultimato ofrecía a los franceses 4 opciones: unirse a las fuerzas inglesas y combatir juntos contra Alemania e Italia, conducir las naves francesas a un puerto neutral en una colonia francesa en el Caribe. Francia tenía colonias en el Caribe, lo que se llamaba las West Indies. Llevar las naves a Inglaterra, donde las tripulaciones serían repatriadas a Francia. Y la última opción, hundir las naves. Las opciones estaban perfectamente claras. El capitán Holland entró en el puerto a bordo del crucero HMS Foxhound y solicitó permiso para entrar al buque Dunkerque y entregar el ultimátum a Gensoll. El buque Dunkerque era el buque bandera desde donde Gensoll manejaba la operación. Gensoll estaba a cargo de toda la marina anclada en ese puerto, si recordamos. Cuando Gensoll se enteró que Holland quería verlo, se sintió indignado. Como buen francés, mi abuelo era francés, Gensoll consideró un insulto a su posición el hecho de que alguien con el rango de capitán fuera enviado a tratar con él un asunto de tan suprema importancia. De paso, el rango de capitán en la marina francesa no es como el rango de capitán en el ejército, que viene capitán, mayor, teniente coronel, coronel, como sabemos. El rango de capitán es justo un escalón debajo del rango de contraalmirante. Luego viene vicealmirante y almirante, ¿no es cierto? O sea, era un rango relativamente alto. Pero Gensoll se consideró ofendido. Como Gensoll no quiso encontrarse personalmente con él, al capitán Holland no le quedó más remedio que conducir las operaciones desde una lancha anclada en el puerto, y le envió a Gensoll el ultimátum por medio de un intermediario. Aquí vemos una foto de Gensoll en el buque Dunkerque. Cuando Gensoll recibió el ultimátum y lo leyó, lo rechazó firmemente. Dijo que estaba dispuesto a hundir los barcos en caso de un intento alemán de apoderarse de la flota, pero que de ninguna manera pasaría sus naves al control de los ingleses. El capitán Holland se retiró frustrado del puerto, pero antes anunció a Gensoll que tenía hasta las 3 de la tarde para reconsiderar su respuesta. Gensoll se comunicó con el gobierno de Vichy, pero aquí pasó algo raro. Gensoll informó que el ultimátum daba solamente 2 opciones: entregar la flota a los ingleses o hundirla. Todavía no se conoce la razón por la cual Gensoll no informó de la opción que permitía navegar la flota a un puerto neutral. Sea por lo que fuera, el gobierno de Vichy fue informado de 2 posibilidades: pasar las naves al control de los ingleses o hundirlas. Y el gobierno de Vichy rechazó inmediatamente, firmemente, estas 2 opciones. Para demostrar la seriedad de sus palabras, a la 1 de la tarde Holland envió varios aviones del portaaviones Ark Royal para que sembraran minas a la salida del puerto. Con esta acción, Holland demostró a Gensoll que no estaba dispuesto a permitir que las naves francesas abandonaran el puerto. La acción de Holland dio resultado. A las 2:15, faltando 45 minutos para la hora indicada, Gensoll, viendo que las cosas se estaban poniendo serias, asintió finalmente a encontrarse en persona con Holland. Holland, desesperado en busca de una solución
para evitar abrir el fuego sobre los franceses, retrasó la hora de iniciar el ataque hasta las 5:30. En su encuentro con Gensoul, Holland trató sin éxito de convencerlo de navegar la flota hasta un puerto neutral de las West Indies en el Caribe. A las 5 de la tarde, Holland fue ordenado desde Londres concluir las discusiones. Le informaron que el tiempo se acababa. Naves de refuerzo francesas, al tanto de lo que estaba pasando, estaban ahora en camino para asistir a Gensoul. Holland, cargado con la enorme responsabilidad de tomar una decisión final, abandonó el Dunkerque y volvió al Foxhound. Churchill, que seguía toda la operación desde Londres, relata más tarde en sus memorias sobre el Quevir que los mensajes de Holland transpiraban la angustia que sentía el oficial de tener que ordenar abrir el fuego sobre los franceses. Holland conocía a oficiales de la Marina francesa de cuando eran aliados, hombres con los que había compartido horas alegres y momentos críticos, y a los que consideraba y llamaba amigos. Aquí vemos una foto de los acorazados franceses anclados en el Quevir antes del combate, con marinos ansiosos por saber cuál iba a ser el resultado de todo esto. A la derecha, abajo, el último buque que se ve es el Strasbourg, el buque más moderno de la Armada francesa. Gensoul también sentía la enorme responsabilidad de tener que tomar una decisión que podía significar la muerte de muchos hombres. Por un lado estaba su lealtad al gobierno de Vichy y a su superior, al almirante Darlan. Por otra parte, Gensoul conocía las tragedias resultantes de un enfrentamiento en el mar. El destino lo había cargado con una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Trató de comunicarse con Darlan, pero no lo consiguió. La decisión iba a ser suya y solo suya. Gensoul decidió creer que los ingleses estaban ejecutando un bluff y no creyó que se animarían a disparar sobre fuerzas que habían sido aliadas hasta hace unas pocas semanas antes. Pero Gensoul estaba fatalmente equivocado. A las 5:54 de la tarde, el capitán Holland dio las órdenes y lo inevitable y horrendo sucedió. Los acorazados ingleses Valiant y Resolution abrieron fuego a quemarropa sobre las naves francesas, seguidos al poco tiempo por el buque bandera HMS Hood. Los artilleros ingleses habían tenido tiempo para registrar sus cañones de 15 pulgadas sobre los inmóviles navíos franceses. Reluctantes, pero en conocimiento de su deber, dispararon proyectiles y proyectiles sobre los buques franceses con alta precisión. Según relatan algunos sobrevivientes, los marinos a bordo de los barcos franceses habían permanecido en tensión con sus vistas fijas en los buques ingleses, a los que todavía no consideraban enemigos. Cuando vieron a la distancia las explosiones y los torbellinos de humo indicando que los destructores ingleses abrían fuego, muchos de ellos pensaron que se trataba de una salva intimidatoria. Cuando medio minuto más tarde los primeros proyectiles ingleses impactaron sobre la cubierta
explotando y arrojando cuerpos destrozados sobre la borda, el terror inicial dio paso a la indignación y a la realización de que lo imposible estaba sucediendo y que la derrota y la posible muerte eran inminentes. Gensol, convencido por fin de que los ingleses no estaban ejecutando un bluff, intentó con desesperación sacar sus navíos del puerto. Los franceses habían levantado vapor en sus calderas, pero no podían maniobrar dentro del limitado espacio del puerto, mientras que las naves inglesas se movían libremente. Los destructores franceses Volta y La Terrible, con sus turbinas a máximo poder, abandonaron el puerto, detonando algunas de las minas magnéticas sembradas por los aviones del Royal Ark en la salida. Pero las minas habían sido colocadas a mayor profundidad para actuar contra los acorazados, y los dos destructores sufrieron solo daños menores, consiguiendo escapar a toda velocidad. Detrás de los destructores siguió el moderno acorazado Dunkerque, tronando con sus 8 cañones disparando hacia las naves inglesas. Pero fue blanco de 4 proyectiles de 15 pulgadas en rápida sucesión que averiaron seriamente su sala de máquinas y volaron el depósito de municiones de una de sus baterías. La explosión mató casi instantáneamente a 180 hombres de la tripulación, con sus máquinas seriamente averiadas y sin poder maniobrar. El Dunkerque, orgullo de la marina francesa, se hundió y encalló en el bajo fondo de la bahía. El acorazado Bretaña sufrió una suerte aún peor. Después de recibir varios impactos, un proyectil penetró en un depósito de municiones y la explosión abrió un enorme orificio en uno de sus costados que lo hizo volcar y hundirse rápidamente. 179 hombres de la tripulación murieron en minutos. Los ingleses, al ver la formidable explosión, ordenaron un momentario cese del fuego para dar tiempo a la tripulación del Bretaña a abandonar el buque. A pesar de haber sufrido enormes daños, en uno de los actos de increíble coraje que tuvieron lugar durante la acción, los marinos del Britannia se negaron a abandonar el buque y desafiaron a los ingleses a tratar de abordarlos. En este momento de la batalla, Gensol, consciente del enorme error cometido, telegrafió a Holland y le envió su intención de aceptar los términos ingleses. Holland se lo comunicó a Somerville, su jefe, pero para ahora el jefe de la Armada inglesa, previendo que era un truco de Gensol para ganar tiempo, rechazó contundentemente la oferta. Como respuesta, Gensol recibió el siguiente mensaje de Holland: a menos que vea sus buques hundiéndose, abriré nuevamente el fuego. Aprovechando el espeso humo proveniente del Britannia, el formidable acorazado Strasbourg consiguió dejar el puerto a toda velocidad. El Hood y varios destructores trataron de alcanzarlo, pero el moderno acorazado francés lo superaba en velocidad y consiguió escapar. Alcanzó el puerto de Toulon, en Francia, al día siguiente, el 4 de julio. El resto de las naves francesas, en llamas o dañadas gravemente, encallaron o se hundieron en la bahía. La flota francesa en Mercer-Quevir había sido neutralizada.
Cuando el ataque terminó, había causado 1.297 muertos y 350 heridos entre los franceses. Los ingleses habían perdido 5 aviones y 2 tripulantes. Las repercusiones de la acción a El Kebir, que en un golpe eliminó el peligro de la flota francesa, fueron enormes. Llenaron a los franceses de angustia y de sentimientos de haber sido traicionados, y a muchos ingleses de dudas y de remordimientos. El mundo, absorto en lo sucedido, se preguntó sobre la necesidad y la rectitud de lo ocurrido. Un error entendible de los franceses fue solicitar ayuda de otras fuerzas francesas. La inminente llegada de refuerzos, habíamos dicho que Francia tenía buques de guerra en otras partes, la inminente de esa llegada redujo el tiempo necesario para analizar la cuestión y discutirla hasta llegar a una solución pacífica. Somerville y Darlan concurrieron en declarar más tarde que de haber habido más tiempo podría haberse encontrado otra salida, como sucedió más tarde con la flota francesa en Argelia. El 18 de julio los franceses bombardearon Gibraltar en un acto de revancha, sin causar mayores daños. Churchill se mantuvo firme en su decisión, diciendo que la acción de El Kebir había mostrado al mundo que el gabinete inglés no se detendría ante nada para asegurar la victoria. En sus memorias de su libro Su hora más gloriosa, Churchill relata su discurso del 4 de julio, un día después de la acción, en la Casa de los Comunes. En su discurso, Churchill dio cuenta de lo sucedido y añadió: "Esta ha sido la decisión más odiada que he tenido que tomar en nombre de Gran Bretaña. Pero el pueblo de Inglaterra espera que todos los representantes del gobierno actúen con firmeza y sin vacilación. Debido a esta acción, nunca la Armada inglesa ha sido tan fuerte como en este momento. Todos los servidores de Su Majestad deben actuar sin duda y con valentía para evitar a toda costa que tropas enemigas entren por mar o por aire en nuestro territorio. Inglaterra no se rendirá jamás". Churchill cuenta que los miembros del gabinete se mantuvieron en silencio durante todo su discurso y que al terminar, para su sorpresa, todos los presentes, incluyendo los del Partido Liberal, que siempre lo habían tratado con reservación, Churchill era del Partido Conservador, de los Tories, se pusieron en pie en una emocionada demostración de apoyo. Inglaterra necesitaba una victoria desesperadamente, y el Kebir, de cierta manera, le había dado una victoria. Una consecuencia importante fue que Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, al enterarse de la acción de abrir fuego en circunstancias tan dramáticas, se convenció de la intención de Churchill de que Inglaterra no iba nunca a aceptar un arreglo con Alemania. En su declaración ante el Congreso, pidió la aprobación del envío a Inglaterra de los 50 destructores solicitados, y el Congreso aceptó. Las opiniones negativas se reforzaron de alguna manera cuando 2 años más tarde, en el puerto de Toulon, los franceses hundieron 77 de sus naves, incluyendo 3 acorazados, 7 cruceros, 15 destructores y 12 submarinos.
para evitar que cayera en manos de los alemanes. Melkevir continúa siendo una de las más controversiales acciones tomadas por Churchill durante la Segunda Guerra. Y aquí termina la primera parte de esta historia. En la segunda parte de este video voy a relatar el interesante y poco conocido incidente de la operación llamada Operación Catapulca, que tuvo lugar en el puerto de Plymouth, al sur de Inglaterra, cuando los ingleses se apoderaron del que era en esa época el submarino más grande del mundo, el submarino Surkov. Bueno, amigos lejanos, aquí terminamos. Me despido, cuídense, muchos saludos y chao.